Me reuní con Gastón Paz de Paz Hermanos SRL para hablar de ganadería y preguntarle acerca de qué es la cuota Hilton. Bueno, Gastón, mira, una de las preguntas que te quería hacer es algo que siempre se escucha hablar en los medios y que se recuperó, que no se recuperó, que es la famosa cuota Hilton. ¿Qué es la cuota Hilton? Bien, hago un poquito de historia. Hilton es una cadena de hoteles que está en todo el mundo. En Europa tiene una presencia importante y hace muchos años Europa, como una barrera para arancelaria, no dejaba entrar carne básicamente argentina. O sea, le ponía un prelievo a la importación de carne importante que la dejaba fuera del mercado. En un momento hubo una negociación y se llegó a un tonelaje que son 28.000 toneladas en definitiva que tiene la Argentina y algunos otros países del mundo, para entrar a abastecer básicamente a los restaurantes de esa cadena de hoteles, pero bueno, que en realidad era simbólico porque se ampliaba a otros restaurantes y a otras cadenas de distribución de una carne que debía reunir ciertos requisitos, básicamente que sea hecha a pasto. Esa carne con esa cuestión natural, porque no competía contra el proceso de producción de carne del productor europeo, que es todo estabulado. ¿Me explico? Claro. La presión para que haya traba para la importación lo hacían los productores europeos que tenían un costo de producción mucho más alto que el nuestro. Pero no era todo el animal completo que se podía entrar o que se puede entrar en esas 28.000 toneladas. Solamente la parte de los cortes traseros, lomo, bola de lomo, bife y bueno, todos esos cortes traseros que tienen más pulpa, que tienen más valor en términos de puesto en el plato, ¿no? Esas 28.000 toneladas entran a Europa sin aranceles de importación, con lo cual lo hace competitivo y lo hace un negocio muy apetecible para la industria frigorífica argentina, y por eso llevado a esto, traigo a colación esto, de que esa cuota Hilton surge la trazabilidad. ¿Por qué? Porque para darle certificación que esos novillos habían sido hechos a pasto a la Comunidad Económica Europea y que ese lomo, que ese bife de chorizo, que ese bife, en definitiva, era certificado que había sido producido a pasto, hubo que generar un sistema de trazabilidad, que esa trazabilidad, lo que propiamente la palabra significa, es que darle certeza y todo el proceso de producción, desde que el ternero nace hasta que termina el bife dentro del plato del comensal del hotel de la cuota Hilton. Hoy estamos en un hotel que tendría que tener un buen bife de chorizo. Y vamos a ver por ahí dentro de un ratito. No hablemos tampoco de Paris Hilton, ¿no? No, claro, que sería otro. Si querés podemos hablar de eso. Capítulo aparte. Bueno, pero no para un programa de cambio. Alguno de chisme. Podemos hacer un programa de chisme. Gastón, ¿son significativas esas 28.000 toneladas? No son significativas en volumen, pero son significativas en términos de la integración de la media res. ¿A qué me refiero? A que si esos cortes, que valen aproximadamente, fluctúa, ¿no? Pero vamos a poner números redondos, y siempre hago esta aclaración, no quiero en este programa poner cositas muy detallistas porque nos perdemos en los vericuetos. Sí. Entre 10.000 y 15.000 dólares la tonelada, que es un muy buen número para la industria frigorífica, y esa cantidad de kilos que se saca de un animal, que se venden entre 10.000 y 15.000 dólares la tonelada, eso hace que el frigorífico tenga una ganancia importante dentro de ese animal que se faenó. Claro, estamos hablando de 160 a 200 y pico de pesos al kilo de carne, con lo cual ese número es importante y es bueno, salvando los paréntesis que generaron el tipo de cambio atrasado o controles de cambio que no lo hacían tan atractivo, y con los números del tipo de cambio que pueden ser en algún momento mayores o menores, pero a grandes rasgos
y como principio general, los frigoríficos tienen una buena rentabilidad con esa exportación. La Argentina en estos últimos años no ha cumplido en las 28.000 toneladas. Es más, se le dieron más toneladas, 30.000 toneladas, pero Argentina en estos últimos, te diría, 10 años prácticamente no ha cumplido con el volumen en casi ninguno. ¿Por qué no cumple? Porque primero que ese tipo de cambio, las retenciones que en un momento tuvo la ganadería del 15%, cual también esas exportaciones, no por imposición de la Comunidad Económica Europea, sino porque la Argentina se los ponía, le cobraba al exportador, todas esas cositas hicieron poco apetecible llegar a esa cuota. Y pocos frigoríficos, con la restricción de faena, con el peso mínimo de faena, con la dificultad de conseguir novillo pesado, con todo lo que es desastre que se le hizo a la ganadería, los frigoríficos no podían garantizarle al que le compraba, al importador de Europa, también omití decir que va destinado a un mercado de alto poder adquisitivo. El frigorífico no se quería embarcar en un compromiso de, valga la redundancia, embarcar carne cuando las dificultades de la Argentina hacían de que no pudiera cumplir, claro, con las multas que significan eso. De continuidad. ¿Y a esto accede un grupo de frigoríficos o cómo se maneja? ¿Quién puede proveer la cuota Hilton? La Comunidad Económica Europea habilita a los frigoríficos que quieren anotarse dentro de los requisitos para poder exportar, y habilita ciertos frigoríficos que deben ser aproximadamente en la Argentina, difícil decir hoy, pero deben andar entre 15 y 22 frigoríficos que están con condiciones para exportar. No todos los frigoríficos de la Argentina tienen condiciones sanitarias y pueden garantizar este proceso de trazabilidad también, y tienen espalda financiera para bancar este negocio, y tienen volumen de faena para poder hacerlo, y tienen un proceso de desposte, me refiero a corte, no mandar la media res entera, sino que es todo un proceso de packaging, de enfriado, de marketing, de tener gente afuera para vender, de tener aceitados los mecanismos de exportación, de tener las condiciones sanitarias, de trabajar todo en blanco, que eso es una cosa importante en la industria frigorífica argentina y son pocos los que lo hacen en su conjunto. Todas esas cosas hacen que el grupo de frigoríficos exportadores sea de esta magnitud que yo te digo, y hay muchos que se le ha caído la posibilidad de exportar porque han tenido dificultades de mantener los procesos industriales en orden y mantener continuidad en la provisión y procesos impositivos también en orden. Vos dijiste que una de las trabas fue el atraso cambiario y otra las retenciones. Hoy en día, con eso un poquito más acomodado, ¿hay una tendencia que se complete la cuota? Ahora tenemos otro proceso que viene como consecuencia de la cuestión anterior, que es que se ha destruido la cadena de producción de novillo pesado, que es el novillo que va de 440 kilos en adelante, porque además de esos cortes de la parte trasera, tienen que tener cierto calibre. Me refiero a que el lomo tiene que tener cierto ancho, cierta grasa y cierto volumen de carne que no lo tiene un animal faenado de 330 kilos. Y sí lo tiene un novillo de 450 kilos o 430 kilos en adelante. Y la Argentina, con todo esto que vinimos pasando, ha hecho de que muy pocos productores de novillo pesado, que lleva mucho más tiempo, más costo financiero, más pasto, más proceso, muy pocos productores han seguido con esa cadena, con lo cual la provisión de ese novillo en la Argentina está limitada. ¿Y con el resto de los cortes qué se hace? Van al consumo interno, que los frigoríficos exportadores están haciendo fuerza suficiente en el gobierno nacional para hacer que la cadena comercial del consumo interno se transparente en términos de impositivamente me refiero, porque la competencia de ese frigorífico que está pagando, entre comillas, todos los impuestos, no puede competir contra una industria informal que destina al consumo interno 2 o 3 veces más de lo que gana, y eso
Porque evidentemente quien no paga o paga mal los impuestos, no los paga o no los va a pagar o cosas por el estilo, les cuesta competir porque el costo es diferente a ese frigorífico que está pagando. Me comentaba un conocido que tiene carnicería, tenía el lechón, no me acuerdo, fue hace un tiempo, ¿no? Suponete que lo vendía a 120 pesos y vos conseguís un lechón por 70. Claro. Y le dije, ¿por qué tan caro? Y dice, tengo que faenar en el frigorífico, pagar, no sé, cenaza, todos los impuestos, vos vas a una quinta y compras un lechón que no paga nada de eso. Y todo este coste impositivo argentino hace que también la industria frigorífica sea poco competitiva en el mundo, porque el costo argentino es caro. Para que ustedes se den una idea, cerraron una parte importantísima de frigoríficos porque no tienen escala para faenar, porque la ganadería argentina o porque la industria frigorífica argentina está sobredimensionada para la cantidad de kilos o de cabezas que pone la ganadería a faenar en esos frigoríficos, que necesita tener un punto de equilibrio como cualquier industria para pagar los costos fijos. Entonces todo esto ha generado en estos últimos, es mucho tiempo para hablar, porque tendría que hablar de la 481, que el paradigma de la carne a pasto se terminó en Europa y ahora piden un animal en feedlot. ¿La 481? Claro, es una cuota que además de la cuota Hilton... Lo dejamos para otro día. Cuando eso. quieras. Te invito a ver unas fotos de Paris Hilton. Dale, dale. Muchas gracias.